Señal directa. 7 de la mañana con 33 minutos, se lo adelantábamos ya, está en el estudio y ante los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, el aspirante a dirigir la Confederación de Cámaras Industriales en nuestro país, Francisco Cervantes Díaz. Don Francisco, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Belén, y gracias por recibirnos aquí en el canal abierto de Guadalajara. Están en pleno proceso de elección al interior de esta confederación, que sin duda alguna es una de las más grandes en el ámbito de la iniciativa privada en nuestro país. Nos comentaba ya que hay 3 aspirantes y usted está hoy en Jalisco precisamente para presentarse ante los industriales jaliscienses. ¿Cuáles son las propuestas que trae bajo el brazo? Muchas gracias. Mira, la política industrial es algo que tenemos que impulsar. Ya tenemos una política escrita de desarrollo económico publicada en el 2016 que entrará en una reglamentación a partir de este 2018. Estamos ahí impulsando, queremos ser parte de esa nueva política, y ahí quisiera hacer un paréntesis, ¿no? En los últimos 20 años hemos venido navegando sin una política industrial y hemos ido creciendo. La verdad, no como quisiéramos. Hablando en innovación y tecnología, ocupamos un lugar muy importante, ¿no? Estamos dentro de los 14 países que más innovan, que más tienen industria innovadora en el mundo. Imagínate ya con una política industrial desarrollada y una política de productividad y una política de logística. México, estamos ahorita atravesando un trance por el Tratado de Libre Comercio, que ahí vale la pena mencionaré, llevamos ya 10 capítulos avanzados. No es como quisiéramos, traemos ahí muy pantanoso el tema, pero se va avanzando. Pero no perdamos de vista que México, en esos 20 años que no hemos tenido una política definida industrial, hemos ido avanzando en tratados y acuerdos de libre comercio, más de 44, y próximos a firmar con Europa. Tenemos ahí tratados con economías muy importantes en bloque que podemos participar. Cuando se refiere a la falta de políticas, exactamente qué es lo que está faltando, si tiene que ver, por ejemplo, con el vocacionamiento del país o el vocacionamiento regional, cómo se estructuran las diferentes áreas para impulsar estas políticas, pero también podríamos hablar de los compromisos que tendría que asumir socialmente la industria, que de pronto también ese es un problema. Así es. El tema de productividad es algo que tenemos que definir. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que incentivar. El ejemplo más claro es Vietnam. Hace 30 años era un país devastado. Hoy es una economía muy potente hablando industrialmente y en muchos sectores muy definidos, no, sin dejar de lado el textil, que ya se nos vuelve además una competencia. ¿Qué hacen? Que el gobierno participe e impulsa, incentiva a la industria. Y aquí es de lo que necesitamos. Un incentivo, ir de la mano y que la banca de desarrollo y la banca comercial nos acompañe. Nosotros los industriales aportamos el 36% al Producto Interno Bruto y tan solo el 6% vamos acompañado de la banca. Entonces sí es importante cuando en Vietnam o por nombrar China van en un 90 o un 95% en acompañamiento. Sí necesitamos ese acompañamiento, esos incentivos, que una política industrial, hablando de productividad, esté definida, con reglas muy claras que sean impulsores. No hay que dejar de lado que la industria es el motor económico del país o de cualquier nación. Claro. Por incentivos, usted habla del financiamiento o también de ventajas fiscales, claro, o de incluso subsidios. Sí. Necesitamos de subsidios. Y ahorita, en esta etapa, estamos inmersos, sumidos en Industria 4.0 o cuarta revolución industrial, como le queramos llamar. Es un tema de innovación. Si no le metemos incentivos aquí en dos maneras, a la producción o a la productividad laboral, y número 2, a la generación de empleos, la innovación es robótica. Y va contra el empleo. Tenemos que incentivar para que seamos los motores de empleo
y esta gran plataforma social seamos parte, que también participemos en la parte social, si no nos rebota en inseguridad. O sea, tenemos que ir en dos vías. Y esto tenemos que ir muy de la mano con el gobierno. Y ahora que toca el tema de inseguridad, precisamente, vemos en los titulares informativos, un día sí y otro también, asaltos, secuestros, robos. ¿Cómo está viviendo el sector industrial esta situación? El sector industrial donde nos pega la inseguridad es en el robo de autotransporte. No solo en autotransporte, también en el transporte de pasaje. Ahora, esta nueva modalidad de apedreamiento, ¿no? Que en los puentes le avientan una piedra al tráiler que lleva carga o al autobús, que además el año pasado murió una señora, que la piedra entró por la ventana y le pega en la cabeza y la mata. Se ha incrementado de septiembre a septiembre 179%, datos de Canacar y de Canapat. Hemos sido, porque además soy presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONCAMIN, y es un tema que me ha tocado encabezar y de frente. Y hemos ido teniendo reuniones no solo con el sistema judicial, sino también con la Policía Federal de la PFP, y hemos ido ganando terreno. Ya en el ámbito legislativo, la CONCAMIN se logró que se hiciera delito federal, porque era un delito del fuero común. ¿Qué pasaba? Que se robaban el camión en un estado, lo brincaban a otro estado y ya cambiaban las condiciones. Y era no solo recuperar la carga del camión o lo que quedaba, o en su caso hacer la denuncia, era un viacrucis. Ya siendo delito federal. ¿Y a qué atribuyen el aumento? ¿Se ha reducido la vigilancia en las carreteras o qué es lo que está pasando? A la impunidad, que van de la mano. Y un tema fuerte, la corrupción, que es algo que está dentro de la agenda de CONCAMIN. ¿Se hace de la vista gorda la autoridad o está coludida? Pues yo creo que en muchos casos sí. Y no se diga la policía municipal, de muchos municipios y principalmente los municipios pequeños, que donde van pasando porque no hay explicación que esté a orilla de carreteras asaltando un camión y que todo el mundo pase denuncia y que no pase nada. O sea, llegamos al momento del no pase nada, está muy complicado, ¿no? ¿Cuánto representa en pérdidas la inseguridad para la industria? No tengo el número, pero son millones. Y es una cifra que se está moviendo día a día. Oiga, don Francisco, y usted ya lo decía, estamos llegando al asunto de no pasa nada. Así es. Pero tampoco parece que nadie hacemos nada. ¿Cómo solventar esta situación? Bueno, la industria sí lo estamos haciendo. Y hay muchos organismos que parte de mi agenda es la integración industrial. Porque muchos organismos diferentes somos como unas islas con agendas diferentes. Tenemos que tener una agenda lineal, una agenda definida para que podamos luchar. El Consejo Coordinador Empresarial está muy dinámico en Estado de Derecho. Y ahí es donde estamos participando en las mesas, como CONCAMIN, en las mesas de Estado de Derecho. Me toca a mí esa parte también, como en la mesa de inseguridad. Ahí la CONCAMIN estamos muy dinámicos. Obviamente en el renglón de robo de autotransporte, pero el tema de inseguridad, háblese en casa habitación, en robo de autos, en robo de transeúntes, en el mismo asaltos en camiones de pasaje, eso ya es exorbitante, ¿no? Y a mí me gustaría retomar el tema del compromiso social de la industria con varias áreas, por ejemplo, el tema de los salarios, que es uno de los grandes pendientes del país. Si bien es cierto, se siguen generando empleos o se habla siempre de cifras generadoras de empleo, pues seguimos con un gran rezago sobre la calidad salarial en nuestro país. La otra parte es, por ejemplo, también ahora que habla de transporte, el caso de la seguridad vial, en particular con esto que se ha puesto en la lupa, que es los vehículos de doble remolque, ¿no? Así es. Son muchos temas en esa parte. Empiezo. El tema de los salarios. Dentro de la política de productividad, entre mejor le vaya a la industria, mejor gana. Ahí tenemos que entrar en un tema que se llama educación dual y capacitación precisa para los trabajadores o los obreros. Entre mayor esté capacitado el obrero, más gana. Tenemos que partir de ahí, ¿no? El ejemplo o los casos de éxito en empleo, en salario, son aquellos países
que capacitan a su fuerza laboral, y su fuerza laboral incrementa la productividad de la industria y ganamos todos. Esa es la mejor fórmula de que puedan ganar. El salario mínimo es un referente. No dejemos de vista eso. Es un referente. Hay muchas industrias que nadie gana el salario mínimo dentro de las industrias. Están por encima del Y nadie del vive salario. con el salario mínimo. Y nadie además. vive con el salario mínimo. Además, son referentes nada más. Entonces tenemos que apostar a la productividad laboral y a la productividad industrial que van de la mano para que puedan ir ganando más y ganemos todos más. Y otros compromisos como del traslado en doble remolque, el tema de la contaminación, todo esto, ¿la industria está dispuesta a entrarle? Sí, tenemos que entrarle. Aunque no estemos dispuestos, son temas que tenemos que entrarle. Está en el legislativo el tema del doble remolque, ¿no? Ese es un tema de productividad. Tenemos que mover la carga. Esa es la médula vertebral de la industria. Tenemos que moverla. Se encarece el quitar el doble remolque. Es un tema espinoso, porque las carreteras a lo mejor se maltratan un poquito, a lo mejor la seguridad vial, en algunos casos que además han sido contados en un año, si tú cuentas, son contados los accidentes por el doble remolque, es mínimo. Sin embargo, ya se han formulado ya muchos criterios en contra del doble remolque. Ya se volvió un tema de debate. ¿Cuándo es la elección del presidente de Concamín? El día de ayer nos entregan la boleta de candidato, ya ayer nos dejan claro que será el día 9 de febrero. Muy bien, pues estaremos atentos. Hoy Gracias. se reúne con los industriales de Jalisco, seguramente pedirán el voto. Vamos a platicar con ellos, vamos a convencerlos. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias por habernos gracias. acompañado. Gracias. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa. Regresamos con mucho más. Esta es la primera emisión de Señal Informativa.